Bueno, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto, agradezco al comité la invitación, al Colegio de Tlaxcala, a la región, veo muchas caras conocidas y gracias a todos por estar aquí tan temprano. Yo soy el doctor Ramón Rivera, veremos vejiga hiperactiva, abordaje escalonado y algunas controversias actuales. Trataremos de irnos lo más rápido posible para que no hacer trabajar tanto al semáforo. Entonces, en 1988 se definió la vejiga hiperactiva como una condición crónica definida urodinámicamente y era una hiperactividad del detrusor, ¿no? Caracterizada por estas contracciones involuntarias de la vejiga. Ya por ahí del 2002 las asociaciones internacionales quitan esta cuestión de que sea forzosamente urodinámica y se basa en un diagnóstico muy clínico que incluía urgencia urinaria o incluye con o sin incontinencia, y esto es muy importante. El hecho de que la paciente nos diga que tiene que ir corriendo a hacer pipí es un dato clínico único o bueno, suficiente para. Puede ser generalmente acompañado de frecuencia urinaria, normalmente son más de 8 micciones en 24 horas, y nicturia. Para entender la vejiga hiperactiva, la incontinencia de urgencia y en algún momento las incontinencias también de esfuerzo, es importante que entendamos el ciclo de la micción. Si nosotros no entendemos el ciclo de la micción, no vamos a entender los tratamientos que son los adecuados. Entonces, la fisiología de la micción es muy sencilla. Hay una fase de llenado, una fase de vaciado. Todos estamos en fase de llenado. Se está produciendo constantemente la orina, eso no lo podemos controlar. La vejiga, que es una bolsa, está aumentando el líquido y en algún momento va a aumentar la presión. Cuando llegue a cierto nivel, va a venir una contracción involuntaria. Ninguno de nosotros podemos decir, no quiero tener ganas de hacer pipí. Puedo aguantarme, pero la sensación no la voy a poder evitar. Eso es algo involuntario. Y eso sucede con una contracción del detrusor. Entonces, cuando viene la contracción del detrusor con cierto nivel de orina, en mi cerebro se traduce, quiero hacer pipí. Y tal vez yo digo, bueno, pues estoy en plática, entonces lo que voy a contraer es la uretra. Y lo que voy a sostener una contracción voluntaria es en la uretra, y sucede en las mujeres, en los hombres. Y entonces, de esa forma yo puedo postergar la micción, pero la vejiga se va a seguir llenando y va a seguir aumentando su volumen y va a seguir aumentando su presión y va a llegar un momento en que a todos nos ha pasado que llegamos a cualquier lugar corriendo directo al baño, pues porque la vejiga está completamente llena y la presión y la contracción del detrusor. Entonces, si nosotros entendemos esa parte, vamos a entender la vejiga hiperactiva. Estas pacientes con menor volumen, lo que sucede es que tienen contracciones involuntarias del detrusor y eso las hace que vayan continuamente a hacer pipí o que tengan esa sensación continua. Si se sale o no se sale la orina, tiene incontinencia, ese ya es otra cosa, pero existe la vejiga hiperactiva seca. Entonces, entendiendo esta fisiología de la micción, nosotros vamos a entender muchas cosas. Estos son los receptores. Hay receptores colinérgicos, que son estos de rojos. Normalmente lo que hacen es la estimulación colinérgica, origina una contracción de la vejiga y de la uretra. Los receptores beta-adrenérgicos, que el estímulo origina la relajación de la fibra muscular lisa y se localizan normalmente en el cuerpo vesical. Y los receptores alfa-adrenérgicos, que se localizan en el cuello y en la base vesical. Los alfa-1, más o menos el 80%, los alfa-2, el 20%. ¿Qué es lo que nos dice la paciente en el consultorio? Ustedes lo saben. Llega y dice, o el familiar, es que tengo que ir muy seguido a hacer pipí. Voy muy seguido. Y algunas pacientes nos lo dicen, voy y no llego. Y otras nos dicen, no, yo sí llego, nada más que voy toda la noche, me paro 5 o 6 veces en la noche. O todo el día. El comentario que alguna paciente me dice, es que soy muy miona, pues voy muy seguido a hacer pipí, ¿no? Entonces, claro, el signo evidente que nosotros podemos llegar a tener o podemos ver en el consultorio a lo mejor es la pérdida de orina. Hay que recordar que solamente en urgencia no siempre la paciente tiene que tener incontinencia. Puede ser una frecuencia de urgencia, una vejiga hiperactiva y que sea seca. Y la condición, pues desde luego, la presencia de observaciones urodinámicas asociadas a las características de los síntomas. Los factores de riesgo, que no solamente son para incontinencia de urgencia, es para toda la patología de piso pélvico, prolapso, incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia. Sabemos que hay factores que van a predisponer a nuestra paciente, los factores que van a desencadenar los problemas, los factores que promueven el problema, los que descompensan, los que intervienen, y al final de cuentas es un conjunto de factores y problemas que tiene la paciente para que termine con esa condición.
Las etiologías para la vejiga hiperactiva pues son muy variables. Están los neurogénicos, normalmente asociados a nivel cerebral, accidente vascular cerebral, Parkinson, esclerosis, situaciones neurológicas. Las no neurogénicas, ya lo comentaban, bueno, la edad, la infección, y a veces la menospreciamos. A veces menospreciamos esta cuestión de la infección y teóricamente no deberíamos hacer una investigación de incontinencia urinaria hasta no estar seguros que la paciente no tiene una infección de vías urinarias. Pero bueno, cistitis intersticial, urolitiasis, obstrucción, ileas idiopáticas, que es la mayoría. Normalmente el 90% de estas pacientes no va a tener una causa totalmente definida. Algunas otras causas transitorias, y se ha propuesto este epónimo que es el diapers, que es pañales, para que nosotros más o menos tengamos una idea de lo general, que es la de delirio, infección, atrofia vaginal, farmacológico, psicológico, endocrinológico, restricción del movimiento de la paciente y a veces hasta la impactación fecal. Si nosotros nos vamos a las incidencias con lo que son los cuestionarios, casi el 46.5% de las pacientes después de la menopausia van a tener síntomas. Como vemos en estos datos, hay pacientes jóvenes que lo tienen, sí lo tienen, que a lo mejor crean que es normal, que a lo mejor se esperen, que a lo mejor no vayan porque van a decir, es que ¿por qué voy si soy joven? Y me van a decir que eso debería ser de una paciente mucho mayor, pero sí está. Por supuesto que conforme avance la edad y el grupo etario vamos a verlo más frecuente. Y algo que es muy importante en esto, y siempre lo comento cuando me invitan y lo comento en las pláticas previas, para incontinencia urinaria, nos tenemos que hacer la mejor amiga chismosa de la paciente. Y eso las mujeres me van a entender muy bien. También los hombres. También somos rechismosos. ¿Qué es lo que sucede con uno con su mejor amigo cuando llega? Tengo un chisme. Cuéntamelo todo, amiga. Es exactamente igual. Tenemos que convertirnos en esa amiga que quiere investigar por qué va, a qué hora va, cómo va, si le cuesta trabajo, en qué momento, si desencadena más en ciertos horarios, en la noche cuánto se para, a cuánto tiempo tiene el baño, si usa pañal, si no usa pañal, si el chorro es débil, si es intermitente. Entonces nosotros verdaderamente debemos de hacer una historia clínica muy importante, y solo la historia clínica, ya lo comentaba en incontinencia urinaria de esfuerzo, tiene una sensibilidad del 96%. Con solo hacer un interrogatorio verdaderamente bueno, nosotros ya estamos sabiendo qué le tenemos que hacer a la paciente. Entonces, a final de cuentas, el abordaje sí, lo recomendable es escalonarlo. Tenemos que irnos de lo básico a lo más elevado, no a todas son urodinamias. Y en el interrogatorio ya les comentaba, pérdida involuntaria, en qué momento, si es de urgencia, si es con incontinencia, si no, si sucede todo el día, si sucede en la noche, si solo cuando va a salir, si restringe sus salidas de casa porque tiene que andar buscando el baño, si usa una toalla, si usa un pañal, si usa protector, si restringe sus líquidos, si sabe que va a salir y viene al Congreso de Puebla y tiene que pararse cada 30 minutos y ya no viene por eso. Todo esto lo tenemos que saber nosotros. Si tiene dolor, si tiene ardor, si tiene tenesmo, si tiene hematuria, en fin, si vacila para empezar a la micción. Más de 12 micciones en 24 horas, el 75% de las pacientes solo con el interrogatorio nosotros nos vamos a dar cuenta. 19% tiene una capacidad cistométrica máxima menor a 200 mililitros, y esto nos da una sensibilidad del 20% y una especificidad del 83%. El síndrome de vejiga hiperactiva, definitivamente tenemos nosotros que saber la frecuencia con que van a orinar, hay nicturia, con o sin incontinencia ambas, si hay una urgencia, si tiene que ir corriendo, si hay incontinencia de urgencia, si la urgencia se da normalmente en el 80%, la frecuencia urinaria en el 61%, la nicturia en el 72% de estas pacientes y la incontinencia urinaria 70-80%, 88%, perdón. Algo que a veces menospreciamos son los cuestionarios. Cuando llegan las pacientes, nosotros creemos, ya pásenmela a la consulta. Pero si ustedes en su sala de espera, a lo mejor le dicen, a ver, dese 10 minutos, 5 minutos, y conteste este cuestionario, vamos a saber el impacto que tiene en su calidad de vida. Y si ustedes se lo aplican a pacientes que lleguen por cualquier otra cosa, les aseguro que se van a sorprender de la cantidad de pacientes que tienen vejiga hiperactiva y que llegan a la consulta por cualquier otro motivo. Llegaron por hematosis por sangrado y seguramente en un cuestionario se van a sorprender la cantidad de pacientes. Entonces no hay que menospreciarlos, los cuestionarios están estandarizados,
No es una ocurrencia mía, están totalmente validados. Hay muchos cuestionarios, está el Kinsgel, el ICOL, el ICIUC, hay algunos específicos para sexualidad, para incontinencia y vida sexual o prolapso, pero existen. Entonces, ¿qué tanto les limita su actividad física? No los menosprecien y verdaderamente es un abordaje que les va a dar muchísimos datos respecto a estas pacientes. El diario urinario, pues ya pasó la paciente, ya nos dijo, y normalmente los diarios abarcan 24 horas y debemos de tener varios parámetros. Uno de ellos es cuántas veces van a hacer pipí y a qué hora. Si ustedes se dan cuenta, bueno, este diario del lado izquierdo viene si es mediodía, si es tarde, si es noche. La mayoría vienen las 24 horas por hora, o sea, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y la paciente tiene que anotar en qué momento fue a tener una micción, cuántas micciones tuvo, si se paró en la noche, cuántos líquidos tuvo de ingesta la paciente, si en esas ocasiones que fue a hacer pipí o que tuvo que ir corriendo hubo pérdida o no hubo pérdida, o si le ocasionó una pérdida simplemente el toser, reír, estornudar. Y va a ser un apoyo a estos cuestionarios porque nos va a ayudar a identificar el problema de base, si es de esfuerzo o es de urgencia. Desde luego, el urinálisis es muy importante, la bacteriuria, hematuria, piuria, glucosuria, proteinuria y todas las urias que quieran. Es verdaderamente importante y no deberíamos estar haciendo una investigación. Yo normalmente me llegan, me dicen tengo incontinencia, ok, veo, y a la siguiente cita yo les pido un urocultivo, a todas, parejo. ¿Por qué? Porque tengo que estar seguro que no sea una infección. Ya habían platicado la capacidad vesical de vaciamiento después de orinar en cómodo ambiente, se puede hacer con ultrasonido con una cateterización, más o menos hay que a los 10 minutos tienen 50 o 100 mililitros. Puede ser la orina residual por ultrasonido, por sonda, realmente no hay ninguna diferencia, va a depender un poquito de lo que estemos acostumbrados o de nuestra escuela. Entonces, normalmente la paciente pasa a orinar, vació su vejiga, y si yo me espero hasta que se llene y le mido ultrasonido, pues me puedo esperar 20, 30, 40 minutos. Entonces yo las mando a orinar, después de que orinan les pongo la sonda, bueno, que no tenga infección, obviamente, ya que estoy seguro que no tiene infección, les pongo la sonda, mido la orina residual y después con solución salina empiezo a hacer una instilación y empiezo a meter líquido en la vejiga. Es una cistometría rudimentaria de consultorio y lo que estoy evaluando es la fase de llenado de esa paciente. Y estoy sabiendo exactamente con cuántos mililitros se está llenando la vejiga y en qué momento la paciente va a tener su primer deseo de micción, que es la primera sensación de querer hacer pipí. Normalmente sucede entre 150 y 250 mililitros. El deseo normal de micción, que es donde ya tengo que ir al baño, pero puedo esperarme unos 10-15 minutos, que va a suceder entre 250 y 350 mililitros. Y el deseo imperioso de micción. El deseo imperioso de micción, que es cuando todo nos ha sucedido, que tenemos que ir al baño porque tenemos que ir al baño. Entonces, estas capacidades están disminuidas y las sensaciones están disminuidas. Entonces, estas pacientes de vejiga hiperactiva van a empezar con sus primeros deseos de micción a los 50 mililitros. Esa vejiga no les está aguantando, no está teniendo una capacidad suficiente. ¿Cómo voy de tiempo? 13 minutos, ok. Aquí lo tengo. Desde luego, si no nos es suficiente, podemos nosotros solicitar algún ultrasonido de piso pélvico, un ultrasonido perineal. Sinceramente, yo creo que cuando nos dan los datos y cuando las encuestas o los cuestionarios nos dicen y la paciente y yo me doy cuenta que es una incontinencia de urgencia casi pura, yo no le vería mucha necesidad, pero bueno, existe la posibilidad. Si es una paciente que operamos, a lo mejor se le puso una cinta, se le hizo una colpo, se hizo algún procedimiento quirúrgico, por supuesto que me va a dar muchos datos. Entonces el ultrasonido puede ser translabial o transperineal, nos va a hablar sobre la posición del cuello y la movilidad, si hay tunelización, el grosor de la vejiga de estas pacientes, normalmente se asocia a un grosor mayor de 4 milímetros, entonces es un dato indirecto de que ese detrusor está trabajando de más y nos puede ayudar en la cuantificación del prolapso. La cistoscopía, la verdad es que a veces podemos encontrar cosas muy raras. Esta paciente le hicieron un Burch y no dejaba de tener urgencia urinaria y no dejaba, y bueno, pues a lo mejor le hipercorrigieron, ¿no? Pues resulta que le hacemos una cistoscopía con la sutura, la opción Prolene, atravesaron la vejiga, se calcificó y tenía una litiasis vesical. Entonces, yo creo que es algo muy importante que a lo mejor estas pacientes que no responden que al tratamiento, que son muy refractarias, no hay que descartar hacerles una cistoscopía, sobre todo si tienen algún procedimiento o algo, y es posible que nos podamos, ahí está la piedra, ¿sí? Ahí está el material de sutura,
Y bueno, es un accidente, a todos nos puede pasar, pero al final de cuentas el problema no era la hipercorrección, era tener un cuerpo extraño adentro de la vejiga, le estaba irritando el trígono cada vez que se movía la piedra y la paciente tenía urgencia urinaria. Por supuesto, está el estudio de urodinamia. A mí, de repente, algunos compañeros me hacen favor o me habla la paciente y me dice, doctor, gracias, doctor, es que quiero que me haga una urodinamia. Digo, bueno, a ver, yo te hago la urodinamia, pero ¿quieres la urodinamia del reporte o quieres que te haga una exploración? Y me comunico con mi compañero y le digo, ¿en qué te echo la mano? La urodinamia a veces, claro, todos decimos, pues es candidata a urodinamia. ¿Es verdaderamente candidata? Si es necesario. Dicen que debemos de reproducir cómo hace pipí. Ahí no se reproduce cómo hacen pipí los pacientes. Si a mí me pusieran en esa posición o me estuvieran observando con las ondas y con todo lugar y sostenga la piernita, seguramente no haría pipí como normalmente hago. Entonces, es un estudio importante en ciertas pacientes seleccionadas. Creo definitivamente que no es para todas y con un buen interrogatorio y una buena exploración de consultorio nos puede dar muchos datos. Todos conocemos estas imágenes, son guías de referencia de práctica clínica de nuestro país y dice, las guías de nuestro país, aunque las critiquemos, dicen que a todas las pacientes con incontinencia les debo de pedir examen general de orina y urocultivo. No es una ocurrencia de los ponentes, lo dicen nuestras guías de práctica clínica. La prueba del Q-tip, definitivamente, para incontinencia urinaria de esfuerzo. Que las pruebas diagnósticas con incontinencia no solo ayudarán a establecer el diagnóstico, ayudan también a decidir el tratamiento y determinar el pronóstico. Que el diario miccional se considera un método práctico y confiable de obtención de información sobre el comportamiento de la micción. Entonces, no es una ocurrencia del doctor Rivera, vienen nuestras guías de práctica clínica de nuestro país. Y realizar un diario miccional a los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, ahí tal vez nos quedaremos. Recordarles mucho los receptores, porque en base a eso es el tratamiento. Si yo quiero operar y quiero fortalecer una presión de la uretra en una paciente que tiene frecuencia urgencia, le voy a ocasionar más frecuencia urgencia. Y si a esas pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo le voy a dar anticolinérgico, le va a ayudar parcialmente los primeros 2 o 3 meses, pero va a regresar porque su problema está en la uretra y porque el problema está en la válvula y en la puerta de salida. Los efectos secundarios, porque los receptores están en muchos lugares, entonces esos son los efectos secundarios que puede llegar a tener la paciente. Algunos de los que ustedes conocen y vendrán y seguirán conociendo y los laboratorios los seguirán llevando, que citoterodina, oxibutinina, sulfenacina, que todo lo que ustedes quieran, pues en algún momento ahí están algunos niveles de evidencia y grados de recomendación para muchos de ellos. Estos son nuevamente las dosis, creo que me quedan 2 minutos y medio. Por supuesto, esas refractarias, esas pacientes que a lo mejor ya les intentamos y les dimos M2, M3, los combinamos, les dimos varios, pues está la neuromodulación o electroestimulación, puede ser en el tibial posterior con unos resultados muy buenos, y los muy refractarios o incontinencias dobles, el famoso Interstim, que es una neuromodulación sacra, se hace con fluoroscopía, se colocan unos electrodos en el sacro y está controlando. Les va muy bien, el problema es el costo. El Interstim, no sé, Rogelio, que anda unos 200,000 pesos aprox. Pacientes con seguro de gastos médicos es una muy buena opción. No es de inicio para todas, es para las pacientes totalmente refractarias. Y la inyección de toxina botulínica, también unos resultados que pueden tener muy buenos. El problema es a largo plazo. El resultado tal vez es bueno a corto o mediano plazo, 6, 9, 12 meses, y después de eso empieza a disminuir la efectividad y las pacientes van a retornar a esta situación de frecuencia urgencia. Entonces, realmente, bueno, son tratamientos que en algún momento. Les dejo este código QR, les va a dirigir a la plática completa, con todo lo que comentamos, con todas las diapositivas.